Seguimos adelante en Telebuen Día. Siempre muy grato recibir el valioso aporte del doctor Ramón Méndez Galaínez, el director nacional de Energía. Ramón, buen día, ¿cómo anda? Buen día, un gusto estar aquí de nuevo. Bueno, igualmente para nosotros. Luego de esta sensación de montaña rusa que se vivió en el Ministerio de Industria, que algunos lo asumieron como una crisis institucional fuerte en la interna del Ministerio, ¿cómo lo observó usted particularmente? No, yo creo que no, que son las cosas normales en un proceso complejo como es el de la reforma del Estado. Al comienzo, esto arranca al comienzo de este gobierno, cuando se discutió la ley presupuestal, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento, en su mensaje presupuestal, la necesidad de hacer una reforma piloto y en particular se había elegido a nuestro ministerio como un lugar para hacer una experiencia piloto. Y se solicitó incluso fondos específicos para poder financiar esta reestructura. Ah, bueno, esa característica de plan piloto no lo tenía. O sea, claro, el ministerio fue elegido como nave insignia. Exactamente, digamos, como un piloto de reforma del Estado y se le pidieron fondos al Parlamento. El Parlamento votó la necesidad de hacer este piloto y se le dio fondos específicamente para hacer esta reforma. Luego, naturalmente, durante los años de gobierno se intentó llevar a la práctica eso. No fue una cosa fácil, porque justamente reformar al Estado no es una cosa sencilla. Pero era tan grave la situación que estamos viviendo, en particular en el sector energético, donde habíamos construido un equipo sólido, porque las reformas energéticas no ocurrieron de casualidad, ocurrieron porque había un equipo muy sólido llevándolo adelante, un equipo relativamente joven, muy capacitado. En algunos temas tenemos a los especialistas mayores que hay en el país sobre ese tema específico, o sea, apuntamos a eso. Y los estamos perdiendo todas las semanas, es decir, todas las semanas renunciaba a alguien por los salarios y porque no terminaba de concretarse esa reestructura. Bueno, el extremo se dio cuando el propio ministro presenta su renuncia y usted entiende que correspondía acompañarlo en esa decisión, claro, y también se aparta del cargo. Usted ya reasumió funciones. Sí, ayer volví a trabajar. Y el señor ministro lo hará el próximo lunes. Bien, ¿qué estuvo en juego durante este temblor? Y lo que estuvo en juego es saber qué tipo de Estado queremos. Nosotros con el ministro dijimos enseguida, no queremos un Estado grande, queremos un Estado chico pero musculoso. ¿Qué tipo de Estado? Quiere decir que allí usted refiere una vez más a esa condición de plan piloto. Sí, o sea, lo que sucedió en el Ministerio de Industria debería ser observado por otras instituciones estatales. Bueno, nosotros hicimos lo que nos parece mejor para nosotros y si es observado por otros para aprender los errores y lo bueno, bienvenido sea, por supuesto. Nuestra visión es que queremos un Estado chico pero musculoso, es decir, si hay una determinada cantidad de dinero, yo dije, yo prefiero tener menos cargos pero pagarles mejor que tener más cargos y no especialistas. Y así apostamos a eso, apostamos a tener los mayores especialistas en determinados temas, porque cuando uno tiene que discutir con inversores que vienen a invertir cientos de millones de dólares o incluso con otros sectores del propio internacionales o nacionales, tiene que tener buenos especialistas para poder defender adecuadamente una posición y tener un Estado que se haga respetar y que no le pase por arriba, como ha ocurrido tantas veces en nuestra historia y en otras historias de otros países. Bueno, decía Albert Einstein aquello de no se pueden esperar resultados diferentes y siempre se hace lo mismo. Exacto, y lo que teníamos nosotros es gente muy mal pagada. Yo tenía abogados que discutían contratos de 100 millones de dólares con inversores, con capacitaciones muy importantes en el país y en el exterior, estos abogados, algunos jóvenes, otros no tan jóvenes, y que ganaban 30.000 pesos. Entonces, era imposible mantener equipos con esa situación presupuestal. Y por eso fue que planteamos con la mayor claridad posible la necesidad de hacer adecuaciones para poder mantener esos equipos y hacer consolidar la transformación que estamos haciendo. Bien, Ramón, usted aludía a la condición de abogado, litigando muchas veces o entendiendo en asuntos por decenas de millones de dólares y ganando algo así como 30.000 pesos. Muy probablemente un par de despachos o de pisos, a un par de pisos de distancia, había un chofer ganando el doble. Sí, efectivamente, esa es una dificultad, ese es el centro de la dificultad. Por eso es que es tan difícil hacer las transformaciones. Porque lo que tenemos es un Estado que ha crecido en los últimos 100 años, desde que se consolida una cierta estructura del Estado a principios del Estado ballista, a principios del siglo pasado,
que ahí se ha ido deformando a lo largo de las décadas, a lo largo de los años, a lo largo de los diferentes gobiernos, y hoy tenemos una estructura salarial dentro del Estado que es muy perversa, donde efectivamente gente con relativamente baja capacitación y con relativamente bajas responsabilidades cobra más salarios que otra gente que tiene altas responsabilidades y altos niveles de capacitación. Y ese es un drama que cambiarlo lleva muchísimo tiempo. Claro. Y hay que hacer movimientos efectivamente demasiado fuertes, demasiado con muchos impactos. Importa un cambio organizacional. Absolutamente, básico. Es el cambio organizacional lo que se precisa. Ese es el cambio organizacional necesario. Voy a hacer alusión a un libro de Carlos Petrella y Ricardo Perkovich, ambos conocidos por usted, por otra parte. Innovar sin herir, se titula el libro, y además le quiero agradecer muy especialmente la dedicación a Carlos Petrella, uno de los autores. Innovar sin herir, cómo ayudar a crecer a las organizaciones del Estado y sus principales agentes en el Uruguay de hoy. Y allí él entiende que hay que guardar equilibrios, que además no todo se trata de dinero, sino de motivaciones, y no generar hipersensibilidades en la interna de las estructuras públicas. Claro, las transformaciones se hacen con la gente, no contra la gente. Claro. Es imposible transformar las organizaciones desde arriba pensando en el ideal, porque la gente tiene que acompañar. Claro. Más allá de que hay gente que se pone en contra. Naturalmente, cada vez que hay cambios, los seres humanos... la aprensión natural. La aprensión natural frente a los cambios es el temor y de alguna forma hasta el rechazo. Pero justamente la gente hay que involucrarla y comprometerla en las transformaciones, ese es el camino. Bueno, hay un ejemplo que cita Petrella que señala un cuerpo gerencial que al principio solo en un 13% está convencido del cambio y después que se les va instruyendo la importancia alcanza un 40, 50 y hasta un 60%. Claro. Allí hay una dificultad también con el hacer, aquello de delegar. No siempre una decisión termina siendo una acción. Sí, claro. Yo por lo menos en la Dirección de Energía, la forma de trabajo con la que yo tengo es empoderar a la gente con lo que efectivamente hago. Yo hablo de la autonomía responsable. ¿Qué es la autonomía responsable? Es que cada uno en la organización en la que está tiene que ser autónomo, no tiene que estar preguntándole al jefe cada cosa que va a hacer, y esto está bien, esto está mal, o el compañero. Él tiene que tener claro cuál es el objetivo de su trabajo y cómo se inserta su trabajo en un marco de un proyecto político, no político partidario, sino político de transformación del país. Pero al mismo tiempo autonomía responsable, es decir, cuando duda, cuando no tiene alguna, hay pregunta. Pero solamente ahí, porque él está empoderado con lo que realmente es su rol dentro de la organización. Por eso trabajamos muchísimo nosotros en la definición de los roles, en la definición de cuál es la visión de transformación que se quiere hacer desde ese organismo. Y eso lleva al compromiso, eso lleva a que hayamos aguantado durante tantos años gente extremadamente bien capacitada y ganando salarios muy bajos. Bueno, lo que se denomina aquí en el libro también el entusiasmo fundacional, aquella cosa de crear algo nuevo. ¿Y qué parió esta crisis? Bueno, a ver, que justamente hacer las transformaciones de este tipo... Es posible. Es posible, pero al mismo tiempo es difícil. Y que naturalmente es obvio y es totalmente razonable que otros digan, pero ¿y por qué se está haciendo ahí y no se está haciendo en el lugar donde yo tengo responsabilidades? Y a esa pregunta, ¿cuál es la respuesta? Para esa pregunta, ¿cuál es la respuesta que nosotros dimos, al menos, es que se había resuelto con el Poder Ejecutivo in totum que ahí vamos a hacer un piloto. Y además... creo que las pruebas están a la vista y los comentarios están a la vista de que no se hicieron mal las cosas y que los equipos que construimos en el Ministerio, no solamente el sector energético, sino en todos los sectores bajo responsabilidad de este Ministerio, que era un ministerio que era la cenicienta de los poderes ejecutivos en gobiernos anteriores. Me refiero a lo que ha ocurrido, el cambio que ha ocurrido a partir del gobierno del doctor Tabaré Vázquez, donde el Ministerio de Industria, Energía y Minería pasa a tener un rol protagónico en el diseño de políticas y en la transformación del país. Entonces, por un lado, porque habíamos resuelto tratar de hacer un piloto en este sector y por la relevancia y el impacto que tiene este sector, por los equipos humanos que se habían generado y por los particularmente bajos salarios, porque la mayoría eran cargos nuevos, eran cargos de gente que hacía poco que había entrado al Estado, que tenía compromisos diferentes. A ver, mi secretaria me manda mail los domingos de tarde porque revisa su trabajo el domingo para arrancar de la mejor forma el lunes. No tengo un solo funcionario que se diga, llegó la hora que me tengo que ir, si tienen que dar 2 o 3 horas por fuera del horario, se quedan porque es el compromiso con la función. Yo tengo la suerte de tener la antítesis
de esa visión esquemática de lo que es el funcionario público. Existen dentro del Estado funcionarios públicos y servicios públicos con una forma de trabajar completamente diferente de lo que es lo que se dice popularmente. Entonces, sí, efectivamente, a nosotros nos parecía, y modestamente y con todo respeto, dijimos, bueno, está bien, si no se quiere ir por ese lado, nosotros no nos vemos representados y lo respetamos y nos fuimos callados la boca, saltó a la prensa, claro, porque por otro lado completamente diferente. Bueno. Por suerte recibimos el apoyo de todo el gobierno, claro, porque de alguna forma se terminó aprobando. Bueno, esos funcionarios con ese alto grado de responsabilidad y sentido de pertenencia son tentados, seducidos casi diariamente por el sector privado. Sí, yo todas las semanas perdía un funcionario. Algunos ejemplos, la persona que ahora tenemos que, hablando de las transformaciones, porque no solamente son transformaciones de las relaciones laborales, sino de las instituciones. También tenemos instituciones muchas que son del principio del siglo pasado y que tenemos que rever, claro, cómo el Estado nos organizamos institucionalmente y los roles, en particular, de diferentes organizaciones. Bueno, uno de los temas que tenemos que analizar es cómo preparamos al país en caso de que tengamos que explotar petróleo. Hay que cambiar una cantidad de cosas, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista institucional, diferentes formas de roles, los vínculos entre diferentes organismos, cómo superponemos petróleo con pesca, con turismo, en fin, todo el tema ambiental. Hay que hacer una cantidad de revisiones. Bueno, hace 2 años que venimos trabajando en eso, generando una idea, una propuesta general para poner a discusión de los diferentes partidos políticos del Frente Amplio, pero también tratar de generar un acuerdo lo más amplio posible, porque es el futuro del país para muchos gobiernos que está en juego. La persona que yo capacité durante 2 años en el exterior, viendo cómo podría ser el aterrizaje de las buenas prácticas internacionales a la cultura de nuestro país, y bueno, claro, ganaba muy poco y después que la terminé de formar, cuando llegó el momento de hacer la cosa, se fue a trabajar para otro lado. Todavía está ese eso, es el nivel, ¿no?, del drama. Claro, el Estado como escuela muchas veces que luego es utilizado por el sector privado. Entonces, donde hay un proyecto que los jóvenes que se prenden y se enganchan y se motivan y se capacitan y se forman, son más apetecibles esos trabajadores estatales justamente porque han generado un know-how, un saber hacer, unas capacidades que, bueno, cuando se les paga 3 o 4 veces más afuera, es muy tentador. Bueno, pueden resistir durante un tiempo, claro, pero después ya no pueden resistir más. Todos quisimos en algún momento de nuestras vidas guarecernos bajo aquel sobre todo ballista que implicaba la seguridad del Estado. Hoy leemos una información que tiene que ver con un 10% de llamados a concurso que son declarados desiertos, directamente, sí, porque la gente no siente aquella percepción de que el Estado le garantizaba la estabilidad. Hoy sí, se asume otro riesgo. 10% que quedan desiertos, pero después hay otra cantidad de concursos en que hay 2 o 3 candidatos y no son buenos, porque realmente los que se presentaron no tienen idoneidad con menor capacidad, o gente que ingresa y a las 2, 3, 4 semanas consigue otro trabajo y entonces prueba. Es decir, el Estado de hoy y el país de hoy y el mundo de hoy no es el que teníamos hace 100 años. Fue extremadamente importante la estructura que se dio el funcionario público en otro momento en el cual lo usual era que cambiaba de color político el gobierno, echaba a todos los funcionarios públicos a una gran y ponía a otros, cosa que sigue ocurriendo en muchos países del mundo todavía y que por suerte en Uruguay lo hemos evitado. Pero al mismo tiempo, hoy ya para los jóvenes, ese valor del cargo para toda la vida ya no es un valor tan importante. No le tienen miedo a renunciar a un cargo en el Estado para ir a trabajar en algo que resulte o más motivante. No necesariamente que ganen más, que sea más motivante, que sea en el marco de un proyecto que realmente les guste, que tengan la posibilidad de hacer una carrera laboral y poder ir tomando más responsabilidades. Bueno, entonces, si desde el Estado no hacemos una revisión profunda de cuál es el vínculo entre los funcionarios y la función, estamos en el horno, realmente, ¿no? Es un trabajo que se ha intentado hacer muy fuertemente en este gobierno, en particular, que ya desde la UPP, en el gobierno del doctor Tabaré Vázquez, había iniciado fuertemente este camino, se siguió con mucha fuerza en este periodo de gobierno y se han empezado a producir cambios. Uno de ellos es esta reestructura en nuestro ministerio, se han hecho reestructuras también en otros ministerios. Pero está muy lejos de aquel concepto de la madre de todas las reformas que se había anunciado. A ver, yo creo que no. Lo que sucede es que esa madre de todas las reformas no se logran transformaciones de una estructura que se ha ido
anquilosando y se ha ido consolidando a lo largo de un siglo, no se transforma en un periodo de gobierno. Porque justamente es lo que decíamos con el libro, es decir, hay que hacer las transformaciones con la gente, no en contra de la gente. Entonces, esas son transformaciones que efectivamente llevan tiempo. Hay que alinear el barco y luego hay que tener paciencia y continuidad. Bueno, director, casi se cumple aquel vaticinio que hablaba de su escasa energía ya a esta altura como para afrontar lo que entendía como mezquindades del sistema político. Estuvo ahí a punto, casi. Bueno, yo no lo plantearía de esa manera. Yo creo que tenemos un proyecto y por suerte tenemos un apoyo importante. Claro. Pero usted en aquel momento había dicho, ¿no?, que estaba un poco cansado de estos cruces, digamos, de la incidencia político-partidaria. Pero por supuesto cansa todo eso, pero forma parte, a ver, yo cuando estaba en la universidad era muy feliz porque era muy libre, yo podía decir lo que quería, hacer lo que quería, pero no podía transformar absolutamente nada. Ahora tengo la suerte de que me han dado diferentes presidentes y ministros la oportunidad de estar en un lugar donde tengo esa gran alegría de poder contribuir a una transformación. El cambio desde la cancha y no desde la tribuna, digamos. Claro, exactamente. Entonces, he perdido libertades. Claro, y el mundo es mucho más complicado cuando uno tiene que llegar a acuerdos entre actores completamente diferentes, con intereses completamente diferentes, pero yo por lo menos siento la profunda alegría de poder estar transformando cosas y haciendo cosas. Bien, vayamos a casos concretos a cuenta de seguir desarrollándolos en un año que va a ser muy intenso, seguramente. Sigue con aquella concepción de que Uruguay va a ser un feliz exportador de energía en el año 2016. Totalmente. Este año ya tuvimos la prueba. Tuvimos un fin de diciembre y comienzo de enero tórrido, con los aires acondicionados a full. Tuvimos el pico de consumo eléctrico por lejos más alto de nuestra historia. Y a pesar de eso, no solamente no tuvimos dificultades de abastecimiento interno, sino que la mitad de lo que estábamos consumiendo pudimos vendérselo a Argentina, que estaba pasando dificultades mayores que nosotros. Claro. Entonces, las pruebas ya están a la vista. En este momento tenemos ya capacidades de exportar, no solamente a Argentina, sino vamos a tener ahora a Brasil también, con la línea de interconexión eléctrica que va a estar pronta en el segundo semestre. Entonces sí, sin ninguna duda, y sumado a las posibilidades de vender electricidad, tenemos la posibilidad de vender gas a partir de nuestra planta regasificadora. Es pasar a una transformación absoluta. En lugar de depender energéticamente de nuestros grandes vecinos, estamos pudiendo tener no solamente nuestra autonomía, pero en un marco de integración. Seguimos teniendo vocación de integración. Ese despegue de la energía, las distintas formas de generación, el cambio en la matriz, parece no haber estado acompañado de un énfasis mucho mayor en la infraestructura. En la infraestructura, digamos, como concepto vinculado a carreteras, a terminales portuarias, ¿entienden que ahí hubo como un descalce, un desfasaje? Puede ser. Lo que yo quiero decir es que no cede ni un solo tonelada de mercancía que no haya podido ser desplazada en el país porque no haya habido la infraestructura necesaria para hacerlo. Es decir, el país ha crecido y las mercancías se han desplazado, han sido enviadas al exterior, el puerto crece en un 10% su carga todos los años, más allá del episodio puntual de Argentina sí, de los últimos meses. Es decir, la infraestructura uruguaya resiste bien a el aumento de la producción del país. Ahora, tal vez, seguramente... Una inyección de inversión habrá que hacer. Seguramente hay que hacer una inyección de inversión mayor y posiblemente poder pensar un poco más a largo plazo para poder hacer transformaciones. Que, ojo, el Ministerio de Transportes en particular ha hecho, a partir de su dirección de logística, ha hecho un plan fenomenal. Pero bueno, indudablemente hay que hacer, es un sector complejo en el que hay que hacer también a veces acuerdos como para poder realizar las transformaciones. No ha pasado mucho tiempo desde aquel momento en que veíamos a un molino casi que como un motivo para una foto curiosa, claro. Y hoy hay bosques en el país, eólicos. El principal producto de importación de Uruguay hoy son parques eólicos. El principal producto de importación hoy son molinos de viento. Eso es increíble. Claro, y estamos preparados para la aleatoriedad del viento, en ese sentido también todo está medido, calibrado. Sí, totalmente. ¿Es el rumbo? Totalmente. Ya no es una prueba. No, ese rumbo hoy es el rumbo para los próximos 20 años. El camino para los próximos 20 años en materia energética en Uruguay está trazado, luego de haber sido discutido, fue chequeado con los técnicos mejores en todo el mundo y hoy cada vez más Uruguay es el ejemplo
de la planificación y de un camino posible con el cual, en base a una transformación energética, se realizan las inversiones necesarias y las consecuencias, que es la mayor soberanía energética y la reducción de costos, ¿no? Que es lo más importante, que es lo que estamos empezando a realizar. Que se está considerando ahora. Bien, finalmente, la reconversión de basura en energía. Sí. ¿Es algo que ha quedado en alguna medida como enlentecido? Depende de qué basura. A ver. Hoy el 80% de la cáscara de arroz se transforma en energía. Hay los residuos de la cadena agroforestal, que han sido históricamente un pasivo energético, hoy son un pasivo ambiental, hoy son un activo energético. Es decir, hay 10 plantas en todo el país, incluyendo a las 2 papeleras, la vieja y la que llega ahora. Hay 10 plantas en todo el país que transforman diferentes formas de residuos agroindustriales en energía. La pregunta tal vez va a los residuos urbanos, es decir, la basura de nuestras casas. Sí, sí. Eso es bastante más complicado por una razón bien sencilla. Los números no cierran, y no cierran acá ni cierran en ningún lugar del mundo. En los lugares del mundo donde se usa la basura para transformar en energía, hay fuertes subsidios por detrás. Este gobierno ha encarado ese tema, por ser un tema totalmente transversal, que en particular involucra a las intendencias, porque los dueños de la basura, entre comillas la palabra dueños, son las intendencias, claro. son las intendencias departamentales. Y por lo tanto, se está viendo, lo está coordinando directamente Presidencia de la República, en contacto con los 19 intendentes, y se está viendo desde allí cómo tratar de hacer posible, qué tipo de subsidios sería necesario para tomar ese camino de hacer desaparecer la basura urbana para transformarla también en energía. Bueno, muchas gracias por estos valiosos minutos. Lo de la basura entonces va a quedar como en un stand-by, ¿no? Hasta tanto la ecuación económica resulte. Hay un proyecto extremadamente importante que acaba de comenzar, que es identificar todos los residuos que hay en el país, no solamente urbanos, sino también de todas las cadenas de valor agroindustriales, para su posibilidad de transformación en diferentes formas de energía. Este es un proyecto muy importante, ha sido financiado por el Fondo Mundial del Medio Ambiente, como Uruguay como piloto de modelo de nueva economía verde, en el cual lo que siempre ha sido un pasivo y un problema ambiental es un activo más para las empresas, que se transforma en un nuevo ingreso. Bueno, y cada vez queda más alejada aquella discusión, viendo la reconversión que ha sucedido en estos tiempos, aquello de volver a discutir la energía atómica, nuclear. La energía atómica, nosotros nunca cerramos absolutamente ninguna pero puerta. Se distanció el debate. Hubo 2 razones, estamos en final, pero 30 segundos, hubo 2 razones por las que hoy no está en la primera prioridad. La primera es porque ha funcionado todo lo otro, porque las energías renovables nos están dando la respuesta necesaria que precisamos. Y la segunda es que tuvo Fukushima, y Fukushima implicó un sobrecosto del dinero para acceder a una planta nuclear que realmente hace que los precios de la energía nuclear se hayan disparado. Y el factor miedo, ni más ni menos. Por supuesto. Muchas gracias, Ramón, muy amable. El doctor Méndez Galain estuvo con nosotros, director nacional de energía. Pausa y seguimos en Tele Buen Día.